Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo está Marcela? Bien, ¿y usted, profe? Aquí, buscando cómo ir terminando porque ya vamos en cuenta regresiva, dice por ahí el calendario. De verdad, profe. Sí, Dios mío. ya solo faltarían 3 sesiones nada más. Esta es la sesión 9, faltaría después de estas faltarían dos nada más. La 10, perdón, tres faltarían, la 10, la 11 y la 12. Profe, ¿cuándo es el examen? Disculpe. En la sesión 12, ¿eh? Ah, ya. Entonces de clase solo quedarían 2 sesiones. La sesión del próximo lunes, si Dios quiere, no tengo tropiezo. Lunes 18, perdón, 25. El 2 de noviembre, el 2 de diciembre y el 9 de diciembre. El examen sería el, no, perdón, el 14 de diciembre sería el examen, que sería la última sesión. Ah, 25 y 2. Nos quedaría nada más la sesión del 25 y la del 2 de diciembre. Bueno, son las 6:02. Voy a ir avanzando con usted. Voy a darle una recordadita aquí a los muchachos a ver para que se conecten, que se acuerden que la clase era hoy. Bien, vamos a ir comenzando entonces. Ahí, hoy tocaría hablar, como le estaba comentando, la sesión 9, ¿verdad? Es la sesión 9 la que está en curso ahorita. En esta sesión hay muchas cositas puntuales que no las voy a poder abarcar porque solamente voy a dar, se me acaba de ir la luz hace poco, hace poquito vino el internet, pero solo voy a darle el primer tiempo, pero voy a abarcar lo más que se pueda. No, no les dejé tarea. Para la segunda tiempo no les dejé actividad. Así que ah, voy a, ok. voy a trabajar nada más la exposición de la clase con la diapositiva y ahí. Entonces, como le decía, hay una serie de aspectos muy importantes que hay que destacar en esta sesión. Ya en la próxima sesión sí les voy a dejar tareita porque les voy a, eh, les voy a, este, a asignar una tarea por WhatsApp para que la trabajen. Ok, profe. Entonces, ¿cómo se llama esta sesión? Esta sesión se refiere básicamente a lo que es la valoración de las mercancías en aduanas. ¿Cuáles son los procedimientos que, que se toman en cuenta en este tipo de valoración? Bueno, hay una serie de teorías o procesos teóricos o conceptuales que van definiendo paso a paso cómo se va haciendo este tipo de valoración de la mercancía en aduana. Hemos dicho en muchas ocasiones las valoraciones de lo que es la mercancía en aduana, pero relacionado al arancel que debe de pagar el agente o el dueño de la mercancía. Eh, en ese sentido, eh, se, se puede establecer que los métodos
Hay una serie de métodos muy importantes. Voy a manejar acá la cosa. Parece que no está funcionando mi audio. ¿Me escuchás así, verdad, Marcela? Sí, profe, yo lo escucho. No, no escuchás interrupción. No, Voy a ver entonces. Voy a ponerme los audífonos. Voy a ver con los audífonos. Entonces, ahí está la parte de la valoración. Ahora quiero ver. Entonces, hay una situación muy importante. Ahora sí. Hay una situación muy importante en esto de las valoraciones de aduana que tiene que ver con tres métodos muy importantes. Aquí aparecen estos métodos. Al final de la diapositiva yo se los dejo para que ustedes les den clic. Aquí, por lo menos, el método uno, vamos a, vamos a ver cómo funciona el método número uno. Son seis métodos. Método uno, que es valor de transacción. Método dos, valor de transacción de mercancía idéntica. Esto yo lo explicaba en la clase pasada. Hay dos tipos de mercancía: mercancías similares y mercancías idénticas. Valor de transacción de mercancías similares, el método deductivo, el método de valor reconstruido y el método de última instancia. Todos estos métodos de transacción, en los casos que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana, por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones. Por lo tanto, el acuerdo de valoración de mercancía establece estos cinco métodos de valoración en aduana que deben de aplicarse en el orden prescrito, es decir, en el primer orden, en el segundo orden, es decir, que todos los seis métodos se aplican. En total, en el acuerdo se consideran estos seis métodos de valoración de la aduana. Entonces, cada uno de estos métodos le va dando clic acá y aparece, te va a mandar el sistema al método de valor de transacción en aduana. Por ejemplo, le voy a compartir aquí porque ahorita mi internet está un poco lento, como se acaba de ir la luz. Entonces voy a tratar de compartir esta parte, ¿verdad? Donde tengo el método. Aquí lo tengo. Después me salgo de ahí y le comparto. Por ejemplo, aquí tengo el método de valoración de transacción, el método uno. El método uno, la definición de valor transacción es que el precio que se paga o por pagar es el pago total por la mercancía o por las mercancías importadas. ¿Ve? O que se haya hecho o que la haya realizado el comprador al vender la mercancía. En este caso se cumplen una serie de condiciones que son las siguientes. Por ejemplo, la prueba de la venta. O sea, debe existir una prueba de venta para la importación al país de importación. ¿Cuáles son las pruebas de venta? Bueno, muy sencillo, la factura. Las facturas comerciales. ¿Qué otra prueba de venta puede existir en una mercancía? Los contratos, ¿verdad? Los pedidos. Igual cuando uno normalmente pide en una farmacia en línea que le lleven un medicamento a su casa, el de la farmacia pues le lleva la factura de compra. Entonces, esas son una serie de condiciones que se deben de aplicar en ese primer método de transacción, que es el valor de transacción. Por eso se llama método uno, valor de transacción, ¿verdad? Después está el otro método, que es el método de transacción de mercancía idéntica, y el tercer método, que es el de transacción de mercancía similar. Yo solamente le estoy explicando uno, pero ahí en la diapositiva que yo estoy dejando, en la última diapositiva, queda claro, quedan los seis métodos para que los estudiantes, ustedes allí vayan revisando uno por uno.
Solamente te estoy explicando el primero porque son varios y no me da tiempo de explicarlos todos. Entonces, si hay alguna duda, pues me la hacen saber una vez que lo hayan leído esos métodos. Repito, O- todos los métodos se hacen en un solo viaje, como decimos popularmente. Se aplica en un solo proceso. Por eso se llama proceso, por eso se llama procedimiento de aduana, se llama la asignatura. En este caso ya caímos esencialmente donde aplica verdaderamente el procedimiento de aduana. Entonces, el valor de transacción debe cumplir estos criterios o estas condiciones. Primero le dije, lo que dije fue la prueba de venta. ¿Cuáles son las pruebas de venta? La factura. Acuérdense que son las facturas comerciales, ¿verdad? Las que son, creo que esto lo decía la vez pasada, los contratos, el pedido, etcétera. Generalmente, otro, aunque no está aquí explícito, pero yo se los digo de que la otra prueba de venta es la declaración de aduana. Esa es una prueba de venta. Porque, por ejemplo, yo les decía la vez pasada, si viene un camión desde Corinto cargado, te van a detener en cualquier peaje y te van a pedir la declaración de la mercancía. Esa es una prueba de venta, ¿verdad? No necesariamente lo que está aquí escrito, pero sí la declaración de aduana. Es una prueba de venta, ¿verdad? Porque ya traes la mercancía y viene declarada esa mercancía en el camión donde lo traes. Y así pues, Pero, profe, pero ¿qué pasa cuando no tienen esa declaración de aduana? ¿Qué pasa con esos camiones? ¿Se llegan se lo llevan a un depósito o sí, lo llegan a... Ah, ok. sí, cuando esa situación se da es porque vienen contrabando esa mercancía, así de sencillo. Vienen contrabando y esa mercancía es decomisada por las autoridades y el camión también queda decomisado porque la mercancía viene de contrabando. No trae la declaración de aduana. Al menos, recuerde que yo lo decía en una clase, creo yo que lo decía que si una mercancía no es declarada en tiempo y forma, en el momento preciso, sí, de la aduana, donde se está haciendo el proceso, entonces tiene que volver a declarar, tiene que avisar porque no fue declarada y volver a declarar la mercancía. Pero no puede salir de la aduana sin la declaración porque lo van a detener. De hecho, lo van a detener en algún peaje de tránsito, en tránsito lo van a detener en algún peaje. Entonces, ¿qué pasa si no trae la declaración? Pues, tiene que ser decomisada la mercancía. ¿Y qué pasa si la declaración la olvidó, qué sé yo, en aduana? Pues lo dejan retenido el cargamento mientras el hombre regresa o va a traer la declaración o la pide o llama por teléfono. ¿Para qué? Pero el agente tiene que ver la declaración. Porque si en el camión vienen, en el container del cabezal, por ejemplo, trae, digamos, qué sé yo, cuántas cajas de computadora, el modelo, la marca, HP, y si no trae la declaración que trae 50 o 100 cajas de computadora y vienen ahí, entonces está fregado, ¿no? Entonces, ahora, otra condición son los precios de venta. O sea, los precios no deben estar supeditados a condiciones cuyo valor no puede determinarse con respecto a la mercancía, que es el objeto del valor de la valoración de la transacción. ¿Estamos claros? Entonces, todo esto aparece en el acuerdo del valor de transacción. Ahí el acuerdo lo tienen para que lo lean, ¿verdad? Las condiciones adicionales, porque no queda sujeto a condiciones adicionales, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Bueno, regresemos acá. Solamente estaba explicando, fíjate cuánto me llevé en el primer método. Ahí lo van a leer, se lo voy a dar de tareita para que lo lean y cualquier cosa, si hay dudas en la próxima clase, pues ahí lo debatimos. Y van a traer ejemplos también para que entendamos lo que estamos hablando. Porque vamos a hacer en dos tiempos, pues con esta y la próxima sesión, porque la segunda no la voy a dar hoy. Pero es importante, esta es una de las sesiones más importantes
de esta asignatura. Entonces, de esta manera, pues, manejamos el aspecto circunstante a la valoración de la situación. Entonces, tenemos en la segunda diapositiva una reseña histórica que yo escribía y que está ahí, ¿verdad? El artículo 7 del Acuerdo del GATT sobre arancel aduanero y comercio estableció básicamente los principios generales de un sistema internacional de valoración. ¿Ya? El valor a fines aduaneros de la mercancía importada debería basarse en el valor real de la mercancía a partir del cual se impone el derecho. Cuando hablo de derecho me refiero al derecho arancelario, ¿verdad? Al derecho que se le impone a la mercancía para que entre a la valoración. Entonces, el artículo 7 recoge un concepto de valor real de la mercancía, y el cual permitía a los miembros utilizar métodos muy diferentes para valorar la mercancía. Y en este caso, ¿verdad? Vamos a ver acá. El definición del valor de Bruselas se conoce como DBB. Esta definición del valor de Bruselas establecía que cada producto se determinaba, por cada producto se determinaba un precio normal de mercado. Entonces, este valor de Bruselas no tuvo mucho impacto, por decirlo así, porque había muchas desviaciones en la práctica de este precio. Entonces, y había muchas variaciones a la baja, se tenían en cuenta hasta el 10% de la. Entonces, este método no satisfacía en absoluto a los comerciantes. Por lo tanto, que las variaciones de los precios y las ventajas competitivas de las empresas no quedaban reflejadas hasta que la oficina de aduana ajustara el precio teórico transcurrido cierto tiempo. Entonces, el DBB, como se llama, que apareció en el año de 1950 y muchos países calculaban los derechos de aduana según esta definición del valor, pero no tuvo mucha aceptación porque lógicamente en un mercado, porque como estaba ajustado a un precio normal de mercado, entonces el fenómeno de los precios y la ventaja competitiva que se daba con otros artículos o otras mercancías no era muy prometedor para muchos comerciantes, por lo tanto, las variaciones de los precios y esas ventajas competitivas de las empresas no quedaban reflejadas en las oficinas de aduana, porque esto salía lógicamente a un mercado y ya se vendía. Ese precio quedaba teóricamente transcurrido hasta cierto tiempo. Hasta después no dio mucho. Entonces, los productos nuevos no figuraban mucho a veces en la lista, no aparecían en la lista, lo que hacía difícilmente aplicar este método, que es el DVD. Después aparece el código de valoración de la ronda de Tokio. Este código de valoración de la ronda de Tokio eh, aparece en la aplicación en el artículo 7 del GATT, que se concluyó en el año de 1979. Este código de Tokio estableció un sistema positivo de valoración en aduana. Estuvo más funcional que el de Bruselas. ¿Verdad? ¿Por qué estuvo más funcional que el de Bruselas? Porque el precio realmente pagado o por pagar era por las mercancías importadas. Es decir, no se basaba en un precio normal de mercado. Entonces, esa fue la debilidad del precio de Bruselas, que la mercancía, que el precio se basaba en una relación de precio de mercado. ¿Estamos claros? Entonces, el valor que se aplicó con Tokio en la ronda, el que apareció en Tokio, ¿verdad? Este valor estableció un sistema positivo de valoración en aduana basado en el precio real pagado o por pagar por las mercancías importadas. Ese valor es donde apareció ya el llamado valor de transacción, que es el primer método.
que tenía por objeto proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías que se ajustase a las realidades comerciales. Entonces, definitivamente difiere el valor teórico utilizado en la definición del valor de Bruselas. Entonces, el valor de Bruselas presenta tres situaciones muy importantes que no le daban mucha confianza a los comerciantes. Primero tenía, era un valor teórico prácticamente. Y el de Bruselas, perdón, y el de Tokio fue firmado por 40 contratantes, ¿verdad? Pero si seguimos con el mismo desarrollo, aparece un nuevo acuerdo, ¿verdad? De transacción cuando se concluye la ronda de Uruguay o la ronda Uruguay que se llama, esa fue la última ronda que se aplicó durante todo el funcionamiento del GATT. O sea, toda la vida del GATT terminó en la ronda de Uruguay, que fue cuando se creó la Organización Mundial del Comercio en la ronda de Uruguay en 1986 y esa ronda terminó hasta 1994. Y es en esta ronda donde aparece el código de la ronda de Tokio. Perdón, en esta ronda, perdón, se sustituye el código de la ronda de Tokio por el acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT de 1994. Entonces, este acuerdo es igual en esencia al código de valoración de la ronda de Tokio. No difiere mucho, porque básicamente se traslada todas las condiciones y las características de la aplicación de este código, se traslada al acuerdo de la OMC, que es la aplicación del artículo 7 del GATT de 1994. ¿Ves? En este caso ya le mencioné que ahí aparece la OMC en el 94 y este acuerdo es esencialmente a ese código y se aplica únicamente a la valoración de las mercancías a efecto de aplicación de los derechos arancelarios, que son los tres tipos de impuestos arancelarios que se aplican a las importaciones en aduana. El ad valorem, ¿verdad? El, el mixto y el específico, que esos son los tres. Entonces, aquí ya más o menos nos aproximamos a un código de valoración más aplicativo, más funcional, ¿verdad? Y aquí ya no hay mucha inconformidad, ya casi no hay inconformidad por los comerciantes por la aplicación, porque ya se aplican los tres. Básicamente se comienza con los derechos ad valorem a las importaciones, pero después se vienen aplicando los otros derechos. Entonces, no contiene obligaciones sobre la valoración a efecto de determinar los derechos de exportación, ¿verdad? Entonces ahí. Entonces, aparece el principio básico, ¿verdad? En el acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, ¿verdad? En el precio real de la mercancía objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Entonces, todos estos elementos enumerados están enumerados en el artículo 8 del acuerdo del valor de transacción. O sea que prácticamente se constituye el primer método principal a que se refiere el acuerdo, ¿verdad? Y lo vas a encontrar en el artículo 8 reflejado. Entonces, en el acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías, objetos de valoración. Entonces, ya no se incluye aquí un código teórico, ¿verdad? Ni está sujeto a una condición eh, de nada más unos cuantos países, porque el acuerdo de la OMC la firmaron la mayor parte de los países del mundo, ¿verdad? Y a ellos están conformes con este código de valoración. Y aquí donde aparecen todos los métodos, ¿verdad? Los métodos de valoración de la mercancía en aduana. Entonces tenemos ahí. Entonces, otra cosita que me quería referir también
es a esto, ¿verdad? Que es muy importante destacar sobre lo que es la información de las normativas legales, jurídicas, que es muy importante que ustedes las conozcan. ¿Ah? Entonces ya se las voy a mostrar aquí para que ustedes la tengan y la revisen cada una de ellas en base a lo que está en la plataforma. ¿Ah? Ya se lo voy a compartir para que ustedes lo revisen, lo vean. ¿Ah? Entonces, aquí la tenemos. Aquí está. Entonces, tenemos acá el artículo 8 del acuerdo sobre valoración aduanera. Este artículo nosotros ya la vez pasada lo habíamos reflejado en una clase y aquí en el primer método de evaluación aparece, dice, cuando hablamos del precio absoluto, dice el precio absoluto a menos que, puntos suspensivos, dice el primer método, no revertirá directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulterior de las mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Entonces, se está refiriendo básicamente que no hay una reversión ni directa ni indirecta al vendedor si en algún producto de la reventa o de cualquier sesión ulterior a la mercancía por el comprador. No hay ningún efecto, por decirlo así, no hay una reversión. En el artículo 8 del acuerdo queda determinado de esta manera. Entonces, para esto debe disponerse de una información suficiente que pueda efectuarse en el precio pagado o por pagar de conformidad con el artículo 8 determinado los ajustes, por ejemplo, las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra, los costos de los envases o embalajes y los gastos correspondientes, determinados servicios, los cánones y derechos de licencia, los beneficios ulteriores, el costo de seguro y los gastos de transporte, etcétera, etcétera. Todo eso lo habla el método 1, que es el método de valorar eh, de valor de transacción. ¿Estamos claros? El valor de transacción se define como el precio realmente pagado o por pagar, que es el pago total que por las mercancías importadas que se haya hecho o vaya a hacerse el comprador al vendedor o en beneficio de este, y que incluye todos los pagos hechos. Eso es lo que se refiere la definición de valor de transacción. Bueno, donde participan los dos agentes, el importador y el exportador, o el exportador o el importador, el que está comprando y el que está vendiendo. Y se presentan lo que son las condiciones a cumplirse, lo que son las restricciones, ¿verdad? Si hay restricciones o no, eso lo establece el método. Si el precio es absoluto, de acuerdo al artículo 8, ¿verdad? Y lo que es la información suficiente para efectuarse en el precio pagado o por pagar de conformidad con el artículo 8 del acuerdo de valoración. Así de sencillo se maneja esta situación. Entonces, regresemos al otro. La ley de valoración en aduana. Esta ley básicamente corresponde a cada uno de los países cómo es que va a funcionar la ley de valoración en aduana en cada uno de los países que son parte de la mercado. O sea, nosotros tenemos una ley que es la ley 265, que es la ley que establece el autodespacho para el importador, la exportación y otros regímenes aduaneros, ¿verdad? Son las obligaciones que se contraen tanto el exportador como el importador mediante esta ley. Hay muchos artículos en esta ley, no los voy a mandar a leer toda la ley, pero es necesario que vayan revisando y lo que son las normativas y legales y jurídicas que tenemos y funcionan dentro del proceso de
del aduanaje. ¿Verdad? Tenemos también lo que es la ley de valoración en aduana y la reforma a la ley 265, que es la que estoy mencionando. Tenemos la ley de valoración en aduana, que es la misma ley. Esta es autodespacho. No, aquí se me repitió dos veces. Voy a eliminar. Dos veces se me repitió. Es la misma. Es la misma. Entonces, estas son las normativas jurídicas, ¿verdad? Más otras normativas de carácter económicas que no necesariamente están ligadas a un procedimiento normativo aduanero, pero sí están correlacionadas al funcionamiento y la articulación jurídica que tienen estas normativas con la economía nacional de los países que están dentro de este procedimiento aduanero. Por ejemplo, la ley de inversión, por ejemplo. Esa es la ley de inversión, ¿verdad? Recuerden que la ley de inversión, se conoce como la IID, inversión extranjera directa, esta inversión extranjera directa está regulada por las leyes del país y también están correlacionadas con las normativas legales de las aduanas, porque por donde va a venir la mercancía o la materia prima que van a necesitar estas empresas que invierten en el país van a entrar por aduana. Entonces, todo esto está relacionado. Están las leyes tributarias también de nuestro país y se establece ahí cuáles son las empresas, cuáles son las organizaciones que deben estar sujetas a estas normativas legales para que ellas paguen tributo de formalización, tanto los tributos aduaneros como el tributo necesario cuando ellos están trabajando dentro de una, dentro de una función económica en los países. Allí sería entonces el más o menos lo que yo les quería manejar en esta parte de la, de la clase, ¿verdad? Porque ya voy a salir, porque ya voy a... Si tienen alguna preguntita, pues ahí la podemos, ahí yo les voy a dejar tareitas sobre los métodos de transacción para que ustedes lo lean, lo estudien. Si tienen duda, lo atraen a la clase, la próxima clase, pero me traen algunos ejemplitos y algunas interpretaciones a esos métodos de valoración en aduana, que es muy importante para que ustedes trabajen para el segundo parcial. Yo le estaba mencionando a Marcela que el examen va a ser en la sesión 12. Entonces, ya solo nos queda la sesión 10 y la sesión 11 para que la clase, pues, el examen se realice en la sesión 12, que sería básicamente el 14 de diciembre, ¿ya? La sesión 12. 14 de diciembre, que como estamos acostumbrados a dar yo la clase el 16, entonces yo no daría la clase el 16, ya solo ustedes harían el examen el 14. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, No, profe. profe. Ok, No, profe. ok. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Pues ahí les mando la tareita en WhatsApp para que ustedes la trabajen. Nos vemos en la próxima semana. Pasen buenas noches, cuídense. Gracias, profe. Tengan buena noche. Buenas noches. Profe. Adiós.